Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra con ustedes. ¿Ya? Hoy nuestra palabra tiene que ver con nuestra vida con Dios, tiene que ver con evangelizar. Se llama una vida que evangeliza y si tú quieres saber cómo hacer eso, vamos para el video. Bueno chicos, realmente hoy nuestra palabra tiene que ver con vivir una vida con Dios y con entender que el plan de Dios siempre fue evangelizar, ¿ya? Me gustaría que ustedes pudieran abrir sus Biblias conmigo en un texto que es muy conocido, seguramente el texto más conocido, o tendría que ser el texto más conocido en nuestra vida, que es Juan 3:16, que va a decir así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga una vida eterna. ¿Ya? Eso dice ahí en Juan 3:16 y esto nos muestra la verdad que Dios siempre tuvo el plan de evangelizar. ¿Ya? La palabra evangelizar viene de evangelio, ¿ya? Y evangelio quiere decir la buena nueva, ¿ya? ¿Y cuál es la buena nueva? Es que Dios nos quiere restaurar al local en donde estábamos desde el comienzo de comunión con Él, ¿ya? Y este siempre fue el plan de Dios. Y desde la caída del hombre, Dios hizo un plan que tuvo muchos años hasta llegar al punto donde Él mismo nos evangelizaba a nosotros, ¿ya? Dios, hubo la caída del hombre, Dios fue acompañando a algunos hombres hasta que eligió uno para generar una nación, ¿ya? Y esta nación llevó la ley de Dios para que se comprobara que el hombre no se podía justificar propiamente, ¿ya? Y ahí cuando eso quedó claro, vino Jesús, que es el propio Dios, ¿ya? Y nos salvó en la cruz. ¿Ya? ¿Qué es lo que leímos ahí en Juan 3:16? Que es la obra que Jesús hace por nosotros en la cruz. Y este fue todo el plan de evangelismo de Dios hacia nosotros, ¿ya? Y cuando entonces Jesús termina esta obra acá en la tierra, Él comienza otra obra que es prepararnos el lugar en el cielo, ¿ya? Él sube al cielo y nos va a preparar el local para vivirmos. Ahí Él nos pasa esta misma tarea, que es de llevar el evangelio, que es evangelizar, llevar esta buena nueva, ¿ya? Esta buena noticia que va hacia los otros, ¿ya? Que es lo que Él nos va a decir ahí, Mateo 28, 18-20, que Él va a decir: vayan a todo el mundo, hagan discípulos, enseñen lo que Él los está enseñando, bautícenlo, y todo eso Él los va a decir. Él va a decir: hagan la misma tarea que yo hice con ustedes. Ahora ustedes van y hacen con otras personas. Entonces Él nos pasa esta tarea de vivir una vida que evangeliza. Él nos pasa esta tarea de evangelizar todo tiempo, ¿ya? ¿Y cómo entonces podemos hacer eso? Bueno, la respuesta es simple, pero compleja, ¿ya? La respuesta es viviendo como Jesús, ¿ya? Pero vamos a entender eso entonces. Yo quiero compartir con ustedes hoy tres criterios, no dos, tres criterios, ¿ya? Que nos hacen tener una vida que evangeliza, ¿ya? Que nos llevan a tener una vida que evangeliza. Vamos a entender estos criterios entonces. El primer criterio ya es vivir el carácter de Cristo, ya vivir el carácter de Cristo. Me gustaría que ustedes me pudieran acompañar ahí al libro de Colosenses, ya en el capítulo 3, los versos 9 y 10. En mi Biblia va a decir así: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Ya? El capítulo 3, la verdad, de Colosenses, nos va a hablar respecto de eso. Va a estar todo el tiempo diciendo que nuestra vieja naturaleza, y ahí Pablo nos va a mencionar tantas cosas que son de nuestra vieja naturaleza,
ya no es más lo que nosotros vestimos, este ropaje, ya, sino que nosotros vestimos ahora el ropaje de la nueva naturaleza, ya, y Él va a dar muchas características de esta nueva naturaleza. Pero acá nos dice algo muy importante, que nuestra nueva naturaleza ya se va transformando, este ropaje se va transformando mientras nosotros vamos conociendo nuestro Creador, ya, que es Dios, que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Así que nosotros necesitamos vivir el carácter de Cristo, que es nuestra nueva naturaleza, ya, y ahí vamos siendo cada vez más transformados, ya. Entonces, ¿qué es hacer eso? ¿Qué es vivir el carácter de Cristo? Bueno, es seguir su ejemplo. Una de las cosas es ser justo y correcto en nuestra vida, ya, ser justo y correcto en nuestra vida. Vamos a ver algunos ejemplos, ya. Uno de ellos es en la finanza. Ya hay muchos cristianos que no siguen a Jesús en la finanza. Ahí Jesús, ahí en Lucas 20-25 va a decir en un momento, cuando le preguntan si es correcto pagar impuestos, o sea, si es correcto llevar una vida financiera correcta, ya Él lo va a decir. Bueno, miren el rostro que hay en esta moneda, es de César. Entonces, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, ¿qué está diciendo Él? Está diciendo, es justo ser correcto financieramente, ¿ya? Entonces, hagan lo que la ley les enseña a hacer. Es lo que Jesús está diciendo. Además de salir de una trampa que los fariseos intentan hacer para Él nos está también diciendo eso, ¿ya? También, por ejemplo, en nuestras palabras, ya, en nuestra palabra con nosotros, ya. Jesús va a decir ahí en Mateo 5:37, va a decir que sea nuestro sí, sí y nuestro no, no. Lo que huye de eso es del diablo, ya. ¿Qué está diciendo Él? Él está diciendo, está dando muchos consejos ahí al respecto de cómo vivir la vida cristiana, y Él está diciendo, mire chicos, que ustedes, la palabra de ustedes, cuando ustedes dicen sí, que sea así, que todos sepan que basta un sí tuyo, que es casi como un contrato eso, que cuando sea no, la misma cosa, ya tengan palabra, que se honre su palabra, la palabra de ustedes. Entonces, ser justo y correcto como Jesús era. Ya, otra cosa, ser amable y afectuoso. Ya, Jesús era así. Vamos a ver ahí en Juan 4 la historia de la mujer samaritana. Ya, y esta mujer, ella es arrogante con Jesús. Ella es pecadora, llena de errores, y Jesús llega delante de ella y le presenta la salvación, y ella empieza a preguntar y cuestionarlo sin entender lo que está pasando, un montón de cosas teológicas y todo, pero Jesús no sale hablando cosas pesadas con ella, juzgando a ella, sino que Él trae liberación todo tiempo, y Él es amable con ella. Ya en la situación de la muerte de Lázaro también, en Juan 11, ya Él ya sabía que iba a resucitar Lázaro, incluso se atrasó estos tiempos para que pasara eso, para que el milagro pasara, pero sus hermanas María y Marta ya llegan a Jesús, y María empieza a llorar. Y Jesús se conmueve con ella y empieza a llorar también, porque era amable, porque era afectuoso, ¿ya? Porque Él tenía eso, Él tenía empatía con las personas. Entonces necesitamos vivir el carácter de Cristo, ¿ya? Cuidar de lo que hablamos y cómo actuamos, ¿ya? El hermano de Jesús, mirando a su hermano, ¿ya?, nos dice que no es posible que una fuente de agua dulce y agua amarga ya de la misma fuente. Entonces nosotros necesitamos ya aprender eso. Nosotros necesitamos aprender a cuidar lo que hablamos y cómo actuamos, ya, porque Jesús hacía eso. Jesús sabía el momento y con quién tendría que ser más duro, estas cosas todas, y Él sabía, y nosotros necesitamos de la misma forma aprender con Él a actuar, ya. Entonces nosotros necesitamos hacer una pregunta muy importante para nosotros cuando estamos hablando al respecto de vivir el carácter de Cristo, ya, que es: ¿qué Jesús haría en mi lugar? ¿Qué Jesús haría en mi lugar? ¿Ya?
nosotros vamos a ver ahí en Mateo 10, 16, que Jesús va a decir que nosotros tenemos que ser inocentes como las palomas y astutos como una serpiente, ¿ya? Y nosotros en la iglesia, y eso yo digo en muchas de mis palabras, nosotros en la iglesia a veces somos inocentes como una serpiente y astutos como una paloma. O sea, una paloma es muy inocente, pero es tonta, no es astuta. Y una serpiente, ella es astuta, pero en ningún momento es inocente. Y nosotros a veces invertimos la comparación que Jesús hace. ¿Qué está diciendo Jesús ahí con eso? Está diciendo que las palomas, que nosotros tenemos que ser inocentes y mirar hacia lo otro como las palomas, ¿ya? Y nosotros necesitamos ser astutos como la serpiente, que no entren en trampas, ¿ya? Pero a veces nosotros entramos en una trampa como una paloma y miramos hacia las personas como una serpiente, ¿ya? Y nosotros necesitamos aprender a vivir eso, preguntarnos qué Jesús haría en nuestro lugar. El segundo criterio es seguir la dirección de Dios. Entonces me gustaría que ustedes me pudieran acompañar ahí en Números, ya 9 del 17 al 19, que nos va a decir así: cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, ahí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban. Y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban ahí. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario. Los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. ¿Qué pasa en este momento? Nosotros sabemos que cuando los israelitas estaban en el desierto, Dios, el Espíritu de Dios acompañaba a ellos. ¿De qué forma? Durante el día Él se representaba a través de una nube y a la noche como una columna de fuego, ¿ya? Entonces, los israelitas eran guiados por Dios todo tiempo. Y es al respecto de eso que está hablando este texto. ¿Por qué? Porque ellos decían, cuando el Espíritu de Dios, que estaba en forma de nube sobre el templo, ya se movía, entonces ellos se movían. Cuando el Espíritu de Dios, que estaba en forma de nube sobre el templo, no se movía, ellos no se movían, ¿ya? Ellos se quedaban ahí hasta que Dios se moviera. Y este es seguir la dirección de Dios. Y es esto que necesitamos también nosotros aprender, ¿ya? Nosotros debemos ser guiados por Dios en los mínimos detalles, ¿ya? En las mínimas cosas, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a saber la dirección que Dios nos está dando? ¿Cómo saber eso? ¿Ya? Nosotros necesitamos aprender a escucharlo, a recibir direcciones de Él. O sea, ¿cómo hacemos esto? Bueno, una de las formas es conociendo y viviendo las Escrituras. El mismo Jesús va a decir en Mateo 22, 29, va a decir, ustedes erran ya no conociendo las Escrituras y ni el poder de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Ustedes se están equivocando porque ustedes no conocen las Escrituras. Entonces, ustedes no entienden lo que Dios está diciendo. Y si ustedes no conocen las Escrituras, ustedes no viven lo que ellas enseñan. Entonces, es necesario entender y vivir eso. Vamos a entender un ejemplo. ¿Cuál es la forma que Dios habla a nosotros? Ya, si nosotros vamos a la Biblia, nosotros vamos a entender que Dios habla de muchas formas. Ya, por ejemplo, nosotros sabemos que Dios habla de forma audible, ¿ya? ¿Por qué? Porque con Samuel Él va a hablar así. Nosotros vamos a ver eso en 1 Samuel 3, ¿ya? Nosotros sabemos también que Dios habla a través de sueños, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él habla así con Abraham. En Génesis 15 Él va a hablar a través de sueños con Abraham, ¿ya? Tenemos José también, ahí tenemos muchos lugares donde Él habla con sueños, ¿ya? Nosotros sabemos que Él habla a través de visiones también. ¿Por qué? Porque con Isaías Él va a hablar con visión, ¿ya? Él le va a dar visión. Vemos esto ahí en Isaías 6. Entonces nosotros, si vamos leyendo la Biblia, sabemos, bueno, Dios me puede hablar. Si Dios habló con estos hombres, me puede hablar de voz audible, con sueños, con visiones. Entonces yo ya sé que Dios me puede hablar de estas formas. Este es un ejemplo, pero tiene tantas otras cosas que nosotros podemos basarnos por la Biblia. Otra forma de entender la dirección de Dios es buscando dirección y comunión por oración, ¿ya? Nosotros vamos a ver ahí muchas veces en los evangelios, ¿ya?
donde Jesús sale para orar. Quiere un ejemplo en Lucas 5 del 15 al 16 va a decir eso. Jesús sale para orar, para estar solo con el Padre. Ya, si Jesús, que es Dios, salía y tomaba su tiempo para estar solo con Dios y escuchar su dirección y conversar con Él, esta es una buena forma de hacerlo esto, de recibir dirección de Dios. Si Jesús se retiraba para hablar con el Padre, esta es una buena forma. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Ya? Y por fin nosotros podemos mirar y ver las señales que Dios nos está dando, ¿ya? Porque Dios nos da muchas señales, ¿ya? Y esta de hecho es una reprensión que Jesús va a hacer en relación a los fariseos, porque ahí en Mateo 16 del 1 al 3 Él va a decir, mira, ustedes, los fariseos le piden una señal y Él va a decir, mira, ustedes me están pidiendo una señal, ¿ya? Pero ustedes saben mirar al cielo y ver si mañana va a llover o no va a llover. Ahora ustedes no saben mirar el tiempo y ver las señales que Dios les está mostrando. Ustedes no saben mirar a lo que está pasando en la vida de ustedes y ver las señales que Dios les está dando. Entonces, si Él reprende de esta forma, también es una forma que Él nos habla. Pero nosotros necesitamos ya, para vivir una vida que evangeliza, para vivir una vida plena con Dios también, nosotros necesitamos recibir dirección de Él. Y el tercer punto, ya y último punto, ya es ser el mover del Espíritu, ya ser el mover del Espíritu Santo, ya. Abran conmigo sus Biblias ahí en Juan 3, 7 y 8, ya. Mira, va a decir así, no te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. Eso va a decir ahí en este pasaje. En Juan 3, Jesús está hablando con Nicodemos, que era un maestro de la ley, ya, y él conocía bien la palabra, pero Jesús le empieza a hablar no solo del conocimiento bíblico, pero él empieza a traer el conocimiento de lo que el Espíritu iba a hacer, de lo que el Espíritu Santo iba a hacer, ¿ya? Entonces él le empieza a hablar a Nicodemo, y Nicodemo empieza a quedarse con algunas dudas, y ahí Jesús le dice, mira, Nicodemo, para que entiendas esto, y ahí para que cualquier persona entienda eso, es necesario que ella nazca otra vez, ¿ya? Y de esta segunda vez, ella tiene que nacer del Espíritu, tiene que nacer del agua y del Espíritu, o sea, a través del bautismo, y que reciba el Espíritu Santo, ¿ya? Y esta persona entonces, y él sigue diciendo, y esta persona es así como el viento. Tú no sabes de dónde viene ni para dónde va, porque ella no es guiada ya más por su propia voluntad, sino que ella es guiada por el Espíritu Santo. Entonces él está diciendo que a partir de eso, así como el viento, así como nosotros cuando nacemos otra vez, vamos a ser como el viento, vamos a ser el mover del Espíritu Santo, vamos a ser guiados por Él, ¿ya? ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo somos el mover del Espíritu Santo? ¿Ya? Actuando con sanaciones, milagros, maravillas, actuando de esta forma. Eso pasa con los apóstoles, ya con los discípulos. Ahí en Hechos, ya nosotros vamos a ver ahí la sombra de Pedro sanando personas, ya él pasaba en la calle y había tanto del Espíritu Santo desbordante dentro de él que la sombra de él pasaba por las personas y las personas eran sanadas. Ya ahí en Hechos 5, 12 a 15 va a decir eso. Ya nosotros vamos a ver ellos operando liberaciones. Ya nosotros vamos a ver ahí específicamente Pablo haciendo eso cuando está en Filipo. Ya él está ahí, está yendo a una reunión de oración y siempre que hablo de los moveres del Espíritu uso estos ejemplos ya para hablar de estas cosas, porque me gusta mucho leer Hechos y ver eso. Ya y Pablo está ahí caminando y yendo a su reunión de oración, y hay una mujer que él sabe que está con un espíritu demoníaco ahí sobre ella, empieza a declarar cosas sobre él. Él se da la vuelta y dice, sale en nombre de Jesús, y ella es liberada ahí porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Eso nosotros vemos en Hechos 16 al 18. Ya nosotros vamos a ver ellos actuando de una forma con cosas imposibles de pasar, ya con cosas muy imposibles,
¿ya? Y nosotros necesitamos creer en estas cosas imposibles. Por ejemplo, el Felipe es trasladado, es teletransportado a otro lado, ¿ya? Dios le dice, ahí, esto pasa en Hechos 8, 36 a 40, ¿ya? Él está allí y Dios le dice, anda al desierto que yo quiero que tú evangelices a un eunuco ahí, y él va al desierto, habla con el eunuco, bautiza el eunuco, y Dios le dice, ahora te necesito en otro lado, y lo teletransporta, él aparece en otro lado. Entonces Jesús hace eso con él, ya es el actuar del Espíritu Santo, ya, y efectivamente es actuando con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios simplemente nos promete eso. Ya en Hechos 1:8 Jesús va a decir que iba a venir poder sobre nosotros, y cuando llegara el Espíritu Santo, y cuando habla este poder, es poder de transformación, es poder explosivo, ya es un poder grande que puede hacer transformación. Él nos promete eso, y efectivamente viene sobre los discípulos en Hechos 2, del 2 al 4, ahí todo el capítulo 2 en la verdad es una representación, una demostración de lo que pasa cuando viene este poder, ya, y esto sigue. Desde Hechos esto sigue pasando. Hoy en día hay personas actuando con este mismo poder, y nosotros necesitamos actuar con este mismo poder. Este es el tercer criterio, entonces, para que nosotros tengamos una vida que evangeliza, ¿ya? Y ahí ustedes me van a preguntar, pastor, eso todo tiene que ver con ser cristiano, con la vida cristiana, pero ¿qué eso tiene que ver con evangelizar? Bueno, nosotros anunciamos a Dios, nosotros hablamos de Dios a través de lo que conocemos de Él, del mejor que conocemos de Él. Entonces es necesario que nosotros seamos muy próximos de Dios y vivamos de esta forma para anunciar a Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a la práctica. Piensen ustedes, este ejemplo siempre me gusta y lo uso en muchas palabras. Piensen ustedes si nosotros vamos a un local que no conoce a Jesús, que nunca escuchó hablar de Dios, de este Dios, nuestro Dios, el Dios cristiano, ya el Dios que es Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Nunca escuchó hablar de la Biblia. Ustedes, aunque no crean, aún hay locales así en el mundo, ya. Aún hay locales así en el mundo. ¿Y cómo predicamos? Porque no podemos llegar y decir, mira lo que habla la Biblia, tienes que convertirte. Él va a decir, ¿qué Biblia? Tú vas a decir, existe un Dios, un único Dios. Él va a decir, ¿cuál de estos que yo ya conozco es el único Dios? Y nosotros, ¿qué vamos a decirle? ¿Cómo Él va a creer que este Dios es verdadero? ¿Ya? Bueno, a través de nuestro carácter, ¿ya? Porque Él va a querer tener lo que tenemos, vivir como vivimos, porque si vivimos del carácter de Cristo, es lo que se va a sobresaltar. Le vamos a hablar a través de sabiduría, y no sabiduría de esta tierra, ya, sino que la dirección que Dios nos da, viviendo la dirección de Dios, y a través del poder de Dios. Cuando le digamos, existe un único Dios y Él es verdadero y vivo, y Él sana, y la persona va a decir, ah, sí, entonces yo estoy enfermo, y tú vas a decir, en nombre de Jesús, sánate. Y la persona va a ser sanada, y ahí él va a ver el poder de Dios y creer que este Dios es el Dios verdadero. Así demostramos que Dios existe. Entonces vivir esta vida es vivir una vida que evangeliza. ¿Ya? La mejor forma de evangelismo es una vida cristiana completa e íntegra. Esta es la mejor forma de evangelismo. ¿Ya? El desafío ahora de esta palabra es para que nosotros vengamos a vivir una vida que evangeliza. Ya, yo te pido, cierra tus ojos y baja tu cabeza que vamos a orar. Dios, delante de tu presencia quiero entregar esta palabra, entregar este tiempo maravilloso, Dios, que tuvimos y recibimos de tu palabra, Padre, pero también quiero entregar nuestra mente y nuestro corazón para entender el complejo que es vivir esta vida y entender el profundo que es vivir eso. Y queremos vivir
de esta forma en tu reino. Queremos vivir de esta forma para evangelizar. Queremos vivir de esta forma para tener intimidad contigo. Enséñanos eso. Ven y trae en nuestras vidas eso. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero agradecerte si has acompañado el video hasta este momento, pedirte, deja tu like, ya comenta algo, es muy importante que comentes para que nosotros sepamos cómo eso te ha tocado en nuestras palabras, ya comparta con muchas personas para que seamos desafiados todos a vivir una vida que evangeliza, ya, y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, inscribirte en el canal para saber todo lo que hemos hecho, ¿ya? Así que hasta el próximo video. Besito. Chao, chao.